Buenos días a todos y bienvenidos a nuestro tercer webinar de Victron Energy sobre instalaciones fotovoltaicas con baterías. Con nosotros tenemos primeramente a David López, que es el gerente de ventas para Latinoamérica y Caribe. Después tenemos a Heraldo Jara, que es nuestra parte de soporte técnico, también para Latinoamérica y Caribe. Buenos días a todos, Tenemos, bienvenidos. tenemos también a Marcelo Gómez, que nos ayuda para los webinars en Brasil. Finalmente, mi nombre es Jorge Ortiz y soy gerente de ventas para algunos países de Sudamérica, como Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Uruguay. Ok, vamos a comenzar. Como siempre, vamos a hacer una pequeña introducción sobre la empresa Victron Energy. Siempre recordando nuestro tema, no tenemos como lema que nuestra energía será para cualquier horario y en cualquier lugar. Y claro, esto es una adición nuestra para cualquier persona. Energía es algo que todos necesitamos, no importa en qué lugar del mundo estemos. Ya es muy difícil imaginar una vida común sin una buena energía eléctrica. Nuestras soluciones se pueden usar para no solamente sistemas isolados, que serían los sistemas más comunes con baterías, pero también para otras soluciones como náutico, automotivo, industrial, autoconsumo y telecomunicaciones. La flexibilidad de nuestros productos nos permite trabajar en muchísimas aplicaciones. Cuanto más aprendemos sobre sistemas Victron, más aplicaciones podemos tener y ofrecer para nuestros clientes. Para quien no sabía, Victron Energy es una empresa holandesa que fue fundada en 1975, o sea, llevamos más de 45 años en el mercado, sabiendo muy bien lo que hacemos, diseñando productos, fabricándolos con los mejores estándares de calidad, no solamente para Holanda o Alemania, que era donde vendíamos al principio este tipo de solución, sino para todo el mundo. Es así que Victron se convierte en una empresa no solamente para el mercado marítimo, sino también para el mercado solar. Estoy aquí enlistando algunos beneficios de trabajar con Victron Energy. No solamente basta saber instalar sistemas fotovoltaicos con baterías, es también muy importante saber venderlos. Y como beneficio para hasta poder ustedes pasárselo para sus clientes, es, claro, ofrecemos una garantía y confianza en el equipo que poquísimas empresas se pueden equiparar. 5 años de garantía en todos los equipamientos electrónicos. Esto es una garantía muy buena para este tipo de equipos. Más de lo doble o mucho más de lo doble que cualquier otro equipo de menor calidad. Versatilidad. Se puede usar para muchas cosas. Para quien conoce los equipos Victron, sabe que se puede usar para un sistema off-grid, para un sistema backup, para un sistema de peak shaving, de una vez o todos al mismo tiempo. Interfaces de uso y configuración local y remota. Las interfaces de Victron son muy útiles. Podemos configurarlas remotamente si tuviéramos internet y un dispositivo GX de monitoreo. Estas herramientas son muy útiles y muy poderosas que nos permiten no solamente configurar, pero configurar de la mejor forma para cada diferente tipo de cliente. Comentando también que el monitoreo nos ofrece muchísimas variables de la batería, de cada equipo que está conectado,
tendremos muchísimas informaciones y eso es muy bueno, por ejemplo, cuando se necesita hacer un mantenimiento o alguna mejoría del sistema. Nuestros equipos protegen mejor la batería, como hablamos ya en el webinar de baterías anterior. La batería normalmente es el sistema más caro, el sistema más sensible, entonces vale mucho la pena que sepamos trabajar con un equipo que nos garanta que esa batería nos va a durar más tiempo. Muchas veces los productos Victron Energy para productos grandes, de gran porte, es básicamente la única solución que se encuentra en el mercado. Podemos trabajar con batería de litio, podemos hacer sistemas backup, peak shaving, microred, off-grid, todo en un solo equipo, entre otros tipos de aplicaciones. Podemos tener controlado de energía, cuánta energía es inyectada o cuánta energía es consumida de la red. Tiene muchísimas aplicaciones, no vamos a entrar en detalle, es solamente para que lo sepan, que se puede controlar cuánta energía se puede inyectar o consumir de la red eléctrica. Experiencia cuenta mucho. Pocas empresas pueden decir que trabajan en este mercado hace 45 años y trabajando con la mejor calidad. Interfaz inteligente con generadores a diésel, muy importante para trabajar en conjunto con generadores a diésel. Esta es una interfaz que se prueba muy útil. Tenemos interfaz con Energy Meters, medidores de energía. Podemos monitorar y controlar algunas marcas de inversores on-grid. Eso es muy útil cuando queremos integrar nuestros sistemas on-grid a un sistema de baterías. Interfaces de sensores de temperatura y radiación, etcétera, que también se pueden comprar separados. Relays internos para automación con software integrado. También existe una cantidad de, la mayoría de los equipos, especialmente los mayores, tienen relays internos que se pueden automatizar para generar diferentes funciones, como prender una alarma, prender algún foco, un generador a diésel, un equipo. Esto es solo algunas de las cosas que podemos hacer. Podría listar varios slides sobre eso, pero mi idea es pasar son algunas de las ventajas de trabajar con Victron y que no es solamente un inversor, es mucho más que un inversor o un controlador de carga o un inversor cargador. Nuestros productos, tal vez conozcan algunos de ellos o todos: inversores, controladores de carga, inversores cargadores, sistemas de monitoreo, baterías, cargadores de baterías, protectores de baterías, accesorios de protección y seccionamiento y mucho más. Es muy fácil encontrar nuestros productos, es solamente en la página de victroenergy.com. Y en la barra de productos pueden encontrar todos los productos de forma separada. Claro que siempre es interesante verificar que se tiene en stock con sus distribuidores en cada país. Para eso, pues siempre recomiendo ese enlace, ese link, victroenergy.pt, where to buy, donde comprar. Antes de ceder la palabra a Heraldo, que comenzará a trabajar, a enseñar un poco más de cómo se instalar adecuadamente un sistema con almacenamiento de energía, creo que es muy importante para quien no conozca manejar los programas de Victron que se llaman Victron Connect, es uno de ellos. Victron Connect es un sistema de monitoreo local en donde a través de una red Bluetooth o también se puede accesar a través de un accesorio con USB, podemos monitorar nuestros equipos y configurarlos también, ya sea en un smartphone, en un tablet y en un PC. Voy a mostrarles rápidamente el Victron Connect. El Victron Connect lo pueden bajar en su aplicativo de celular o lo pueden bajar en el desktop. Aquí tenemos una librería de demostraciones donde, claro, no me aparece ningún dispositivo porque no tengo ninguno conectado, pero en la librería de demostraciones
podemos ver todos los equipos que tienen disponibles un sistema de monitoreo Victron Connect, hablando de los más comunes, por ejemplo, un inversor Phoenix, un inversor cargador o un controlador de carga, que estaría aquí, cargadores solares. Podemos verificar los datos que podemos ver, ya sea nosotros o también pueden ser nuestros clientes, una vez que tengamos, por ejemplo, un controlador de carga. Aquí vienen todos los modelos. Voy a abrir uno, cualquier uno, solamente para mostrar cuáles son los beneficios de trabajar con Victron Connect. Primeramente podemos ver toda la parte de monitoreo, lo que se puede monitorar, el fotovoltaico, la batería, la salida de la carga, si nuestro controlador de carga tuviera. Y creo que lo más importante para esta presentación sería saber dónde podemos hacer los ajustes. Algunas veces me he encontrado con algunos instaladores que trabajan con Victron y no trabajan con Victron Connect. Creo que es muy importante que se sepa usar eso de aquí. Por ejemplo, en la parte de un controlador de carga podemos verificar y ver cuáles son las configuraciones padrón, pero si conocemos mejor nuestra batería, y sería siempre muy interesante conocer bien la batería, trabajar con las mejores características para ajustar a los parámetros específicos de la batería que estamos usando, ya sea una batería de litio, una batería de plomo ácido. Como ya comentamos en el webinar anterior, todas son diferentes, tienen que ser configurados de forma diferente, lo que nos garantiza que nuestra batería va a ser mejor cuidada y con eso, claro, tener un mayor tiempo de vida útil. Podemos ajustar la salida de carga en el caso de un controlador de carga, también en el caso de un inversor. Los controladores de carga, los controladores de carga se pueden ajustar para prender o apagar un alumbrado de calle. Y claro, se pueden crear redes B-Smart. Redes B-Smart es cuando yo tengo varios equipos con Bluetooth que se van a sincronizar, primeramente para, si hubiera la posibilidad, intercambiar informaciones y también para no solamente intercambiar informaciones, para también poder sincronizarse en el caso de, por ejemplo, tener varios controladores de carga. Esto solamente es una introducción inicial sobre el Victron Connect. Muchas veces yo le digo a mis clientes que ya trabajan con Victron, les hago la analogía que si tú tienes un controlador de carga Victron, es como si tuvieras un motor Mercedes, pero no usas nada del display o de las diferentes formas de configurar el motor de un automóvil de lujo, ¿no? Entonces, muy interesante siempre es usar. Juegan un poco, bajen ese programa y con esto les cedo la palabra a Heraldo. Hola Jorge, gracias. Voy a hacer mi presentación. Voy a cerrar aquí un poco. Tengo problemas con el internet, así que el video lo voy a cancelar. Me tienes que dar acceso para poder compartir la pantalla, por favor, Jorge. Sí, dame un minuto. Perfecto, ahora lo puedes hacer. Ya se puede ver mi Sí, se pantalla, ve. ¿no? Sí, se ve. Adelante. Perfecto. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos por participar de este nuevo webinar, en el cual vamos a hablar acerca de la instalación de sistemas fotovoltaicos con almacenamiento. Vamos a partir con un poco de
de algunos tips, ¿cierto? Algo de teoría relacionada con el cableado, principalmente, que es donde se presentan principalmente los problemas, cuando hay problemas en instalaciones, eh, para ir repasando todo lo que tiene que ver con cableado, ¿cierto? De corriente continua, protecciones, entre otros. Bueno, avanzamos entonces. Voy a poner por acá. Ok. Bien, la importancia de hacerlo bien, digamos, es fundamentalmente para que, porque el cableado del sistema se tiene que realizar correctamente, para un funcionamiento sin problema de cualquier sistema eléctrico, para sistemas que contienen inversores cargadores de alta corriente, etcétera, etcétera, porque los problemas típicos que nos vamos a encontrar, ¿cierto? Que por un cableado defectuoso son problemas y fallas en el sistema, ¿cierto? El rendimiento de los mismos componentes que se ve mermado a causa de las caídas de tensiones, ¿cierto? Y la resistencia del cableado y de los distintos componentes que componen el cableado de un sistema. No hablamos solamente de los cables, sino que también de los terminales eléctricos, las protecciones, seccionadores, fusibles, los mismos componentes, etcétera. Cada uno tiene una resistencia diferente y que se va sumando, y lo que al final nos genera los distintos problemas. Y que también obviamente puede provocar situaciones inseguras, como ven ustedes aquí en la imagen que voy a ampliar. Este cableado es bastante deficiente. Antes de comenzar, siempre una advertencia, ciertas excepciones de responsabilidad con respecto al, al webinar que ustedes están participando, ¿cierto? Muy importante mencionar que la electricidad es peligrosa, que puede causar daños a personas, ¿cierto? O a bienes. Eh, los voltajes de corriente alterna y de corriente continua son muy peligrosos y dañinos también. Hay que utilizar siempre las herramientas aisladas, herramientas adecuadas, cuando se trabaje con electricidad y sobre todo con sistemas de baterías. No hay que cortocircuitarlas, ya que esto puede provocar un incendio, incluso una explosión de la misma batería. Eh, la carga de las baterías también puede generar gases explosivos, principalmente las baterías de plomo ácido, y las que son de tipo abierta, ¿cierto? Inundadas, como las que estuvimos revisando en el webinar anterior. El cableado también tiene que hacerse con un tamaño que sea lo suficientemente eh, grande como para poder soportar la corriente que va a atravesar este conductor, ¿cierto? Para poder administrar la corriente de manera eficiente. Eh, Porque también los malos contactos que se pueden realizar pueden provocar también microcortes o arcos eléctricos que finalmente pueden provocar un incendio. Así que, como norma general, todos estos trabajos eléctricos realícenlos siempre con un electricista calificado o que esté licenciado, ¿cierto? Y nunca dejar de lado lo que son todas las normas y requisitos de seguridad locales que tienen en su país o región, ya que pueden variar ligeramente entre un país y otro. Eh, y por último, mencionar que el único propósito de esta capacitación, ¿cierto?, es ayudarlo a usted a la comprensión de los principios básicos detrás de los conceptos eléctricos que vamos a estar revisando, y que esto es simplemente una guía y que no entrega ningún tipo de grado académico o licenciatura por haber participado en este webinar. Entrando directamente a lo que es ya la teoría, bueno, hablaremos a grosso modo de lo que es la ley de Ohms. Al que no la conozca y se está introduciendo en esto de las instalaciones fotovoltaicas, es muy importante que puedan revisar tanto la ley de Ohm, ley de Kirchhoff, de Watts, etcétera, para que puedan tener conocimientos más acabados con respecto a lo que refiere. Pero básicamente, en este caso, la ley de Ohm lo que describe, ¿cierto?, es la relación que existe entre la resistencia, la corriente y el voltaje. La resistencia se mide en ohmios, ¿cierto? Y aparece acá expresado, ¿cierto?, con omega. La corriente se mide en amperios o en amperes, ¿cierto? En la literatura aparece con la letra A o con la letra I de intensidad,
Y el voltaje, ¿cierto? Volts en voltios, que también en la literatura y en algunas fichas técnicas aparece con la letra U, para tener una relación. La potencia también es una unidad eléctrica que se puede derivar de la ley de Ohms. Eso lo vamos a revisar en el siguiente slide. Aquí se ve básicamente el típico triángulo de la ley de Ohm, donde para obtener el voltaje, si ya conozco la corriente y la resistencia del conductor, multiplicando esos dos factores, puedo obtener el voltaje del circuito. Si conozco el voltaje y la resistencia, divido el voltaje por la resistencia y puedo conocer la corriente. Y la resistencia, ¿cierto? Si conozco el voltaje y la corriente que circula por dicho circuito, puedo conocer la resistencia eléctrica. Eh, la potencia, ¿cierto? Watts, está con la letra P, ¿cierto? O con la letra W, es una expresión de cuánto trabajo se puede hacer con una corriente eléctrica. Por ejemplo, en este caso, tengo la relación de, para obtener la potencia, ¿cierto? En este cuarto, puedo multiplicar el voltaje por la corriente, o la corriente al cuadrado por la resistencia, o el voltaje al cuadrado dividirlo por la resistencia y voy a llegar al mismo número. Y así con el resto de los valores. La corriente, ¿cierto? Voltaje dividido por resistencia, potencia dividido por voltaje, o la raíz cuadrática de potencia dividido por resistencia. Tenemos este formulario, ¿cierto? Donde podemos tener todas estas relaciones, ya que están relacionadas entre sí. Es muy importante que lo manejen, sobre todo cuando estén haciendo diseños o cuando estén planteando una solución, ya que hay un punto en el cual siempre se confunde a la potencia en watts con la energía que se consume, que son watts horas, que significa esta misma potencia por una cantidad de tiempo determinado que se debe mantener. Entonces ahí es donde tenemos lo que son las capacidades después de almacenamiento que estuvimos revisando la vez pasada en el webinar de baterías. En las diferentes corrientes que se pueden obtener a diferentes voltajes, aquí tenemos los mismos componentes, simplemente trabajando a diferentes tensiones. Por ejemplo, si se conecta una batería de 12 volts a una carga de 2400 watts, ¿cierto?, en corriente alterna, tenemos que la corriente, ¿cierto?, si dividimos la potencia por el voltaje, como teníamos en este recuadro, ¿cierto? Si dividimos la potencia por el voltaje, tenemos una corriente de 200 amperes que circula por este conductor. Pero si el mismo circuito, en vez de trabajarlo en 12 volts, lo trabajamos en 24 volts, la corriente se reduce a la mitad y a 48 volts, ¿cierto? A un cuarto de lo que si fuese a 12 voltios. Y esto alimentando la misma carga. Esto marca una gran diferencia a la hora de elegir los cables, ¿cierto? Que vamos a usar para conectar la batería, ya que al elevar la tensión disminuye drásticamente la corriente. Por ende se van a requerir cables de menor sección, protecciones de menor calibre, canalizaciones más estrechas, lo que igualmente o al final se reduce todos los riesgos, digamos, se reducen básicamente los riesgos de electrocución con una corriente muchísimo mayor, ¿cierto? Y también lo que nos interesa a los instaladores, ¿cierto?, que es reducir también los costos del sistema para poder entregar una solución, digamos, más ajustada también a lo que requiere nuestro cliente. Digamos, las corrientes DC versus las corrientes AC en el inversor, ¿cierto? La potencia sigue siendo la misma en los diferentes voltajes, pero la corriente es diferente, como lo vimos en el ejemplo anterior. En este ejemplo, por ejemplo, en el lado DC, una carga de 240 watts tomará 200 amperes de la batería, en 12 volts. Pero en el lado AC, la misma potencia, si la dividimos por la tensión de trabajo, que en este serían los 230 volts en corriente alterna, tenemos una carga mucho menor, ¿cierto? Serían de unos 10.4 amperes aproximadamente, por lo cual la sección de cables es diferente.
diferente. Hay que tener en cuenta, sí, que en este ejemplo se ignoran las pérdidas de eficiencia del inversor, simplemente se hace la relación entre potencia de tomar corriente alterna o corriente continua. En un circuito, en general, el cable de la batería funciona como una resistencia, ¿cierto? Además, los conectores, ¿cierto? Como les comentaba, protecciones, ¿cierto? Todo eso genera una resistencia. Eh, Esto generalmente es una resistencia bastante pequeña cuando estamos hablando de un tramo de hasta 5 metros aproximadamente. Eh, entonces, tomando el mismo ejemplo anterior, ¿cierto? Con una carga de 2400 watts a 12 volts, ¿cierto? Tenemos 200 amperes que circulan por este conductor. La caída de voltaje en este caso sobre ese conductor es de 0,32 voltios. Y como son dos hebras o dos conductores, ¿cierto? Positivo y negativo, se termina transformando en una caída de tensión, ¿cierto? De 0,64 voltios. Debido a que la caída de tensión, ¿cierto? Es de los 0,6 volts, el inversor ya no recibe los 12 volts, sino que recibe 11,4 volts desde lo que se mide en los bornes de la batería a los bornes que tiene la conexión del inversor. Esto como ejemplo, debido a que mientras más largos los cables, ¿cierto? Y mientras más uniones y conexiones tenga, mayor termina siendo la resistencia y eso se traduce en una caída de tensión mayor. Por lo cual, ahí es donde nosotros empezamos a aplicar todo tipo de sensores, ¿cierto? O soluciones que también revisaremos más adelante como balanceadores de batería, eh, para poder hacer esta medición y poder ir haciendo las compensaciones de tensión, tanto en la carga como en la descarga del sistema. Aquí sale como en detalle todo lo que va sumando, lo que típicamente encontramos en la conexión, ¿cierto?, entre la batería y el inversor. Tenemos la resistencia del cable, ¿cierto?, que va hasta el fusible. Luego la resistencia que va del cable desde la resistencia del mismo fusible, después la resistencia del cable que va entre el fusible y el switch, ¿cierto? Seccionador, la misma resistencia del switch y el tramo del cable que va hasta el inversor. Luego, ¿cierto? El cable que va hasta el shunt, el mismo shunt y el cable que va desde el shunt a la batería. Como les comentaba, ¿cierto? La resistencia no ocurre solamente en el cable en sí, sino que se crea una resistencia adicional sumando todos los componentes. Y finalmente, todo lo que son las conexiones, los terminales, los fusibles, derivadores, interruptores, etcétera, suman resistencia a este conductor, por lo cual la corriente se ve aumentada, perdón, la resistencia se ve aumentada y por ende también aumenta la caída de tensión. Por eso es muy importante calcular y seleccionar correctamente el cableado del sistema en todas sus etapas para evitar que la caída de tensión aumente demasiado. Y esto porque en las normativas locales de cada país existe restricciones o porcentajes de restricciones de caída de tensiones máximas que se permiten tanto en corriente continua como en corriente alterna. Para efectos, digamos, de esta capacitación, vamos a usar un estándar de 2,5% como caída de tensión máxima en corriente continua, dado que las normativas en otros países varían. Por ejemplo, en Chile y en otras localidades de 1,5% la caída de tensión máxima permitida por norma para la corriente continua y del 3% en corriente alterna. ¿Ok? En este caso, para los efectos negativos, ¿cierto? ¿Cuál es la caída de tensión máxima permitida? La que hablamos acá, ¿cierto? Esto quiere decir que si un banco de baterías trabaja en 12 volts, la caída máxima va a ser de 0,3 volts, si en 24, 0,6 y si en 48 volts, la caída máxima de tensión va a ser de 1,2 volts, la diferencia permitida.
¿Cómo prevenir las caídas de voltaje? Bueno, realizar siempre el cableado con los cables más cortos posibles. Si bien es cierto, a veces por un tema de instalación el cableado queda un poco más retirado en el caso de la instalación de las baterías que de los componentes electrónicos, siempre se intenta utilizar la sección más corta posible para precisamente tener una resistencia bajísima. Hay que utilizar cables con una sección del suficiente espesor, digamos, que soporte la corriente. Por eso se recomienda siempre seguir las recomendaciones que aparecen en el manual de cada equipo. En todos nuestros inversores e inversores cargadores, en la página 9 del manual, aparece específicamente cuál es el fusible recomendado y cuál es la sección del cable recomendada para distancias de entre 0 y 5 metros y de entre 5 a 10 metros. Por lo cual es el primer indicador que tenemos que revisar, qué nos dice nuestro manual. Verificar que todos los contactos estén limpios también cuando hacemos un mantenimiento, una conexión, utilizar terminales y cables de calidad, bien crimpados, ¿cierto? Con herramientas adecuadas, utilizar interruptores aisladores o seccionadores de batería de calidad también para los mantenimientos y también para, en caso de emergencia, ¿cierto? Tener sistemas de alta calidad que puedan ofrecer seguridad tanto a la instalación como a los usuarios, ¿cierto? Reducir la cantidad de conexiones dentro de un tramo de un cable, no poner tantos tramos diferentes, ¿cierto? Sino que tienen que ser todos de la misma longitud. Si tengo baterías ubicadas en distintos puntos, me refiero, no todas las baterías van a quedar a la misma distancia del inversor o del punto de conexión, por lo cual se recomienda mucho utilizar puntos de distribución en común o bus bar, ciertos barras de conexiones donde se pueda unificar el cableado y que todos los largos de las baterías que se conecten a este punto en común tengan el mismo largo y sección transversal del cable. Y como ya les comenté antes, siempre, por supuesto, seguir las normas, ¿cierto?, de las legislaciones locales de su región o país. Para verificar, en todo caso, la caída de voltaje, siempre hay que medir el voltaje mientras el sistema esté funcionando a plena carga. Si intentamos medir la caída de voltaje en un sistema que está en stand-by, la medición va a ser incorrecta. Aquí en el dibujo de referencia se puede apreciar la medición que hay, ¿cierto? O cómo se realiza la medición con un multitester entre el banco de baterías y el inversor, pero siempre hay que realizarlo con el sistema funcionando a plena carga. ¿Qué otros problemas encontramos también cuando hay un cableado defectuoso? La ondulación, ¿cierto? O el efecto Ripple, que aparece también en la literatura, es un efecto que ocurre, es algo normal, digamos, es algo que naturalmente aparece en un sistema de inversores donde la fuente de alimentación es de corriente continua, en este caso batería, ¿cierto? Y la carga es de corriente alterna. La ondulación esta o el efecto Ripple empeora si hay una caída de voltaje debido a la resistencia del cable o si hay baterías defectuosas, si los bancos de baterías son muy pequeños, que también lo he visto mucho en varios sistemas donde eh, he visto sistemas con acoplamiento en alterna, donde como principalmente el consumo está hecho durante el día, donde tienen producción solar, a veces no se respetan las reglas del AC coupling y se instala una potencia fotovoltaica más grande que la que puede administrar el inversor y el banco de baterías en particular, y ahí donde se generan también ondulaciones, ¿cierto?, en la señal, o este efecto Ripple mucho más grande, lo que también genera problemas de funcionamiento en el mediano plazo y que puede dañar
no tanto, no solamente el banco de baterías, que ya sabemos que es el elemento más caro y delicado del sistema, sino que la electrónica misma de los componentes, de los inversores, ¿cierto? También se ve dañada al estar realizando un trabajo más forzado. En este caso, cuando se produce la ondulación, ¿cierto? Por ejemplo, el voltaje de la batería está a 12.6 volts, ¿cierto? En un estado normal, pero cuando hay una carga conectada al inversor, hay una caída, ¿cierto?, de tensión. Y cuando se enciende una carga mucho más grande, el voltaje cae mucho más abruptamente. Y luego cuando se apaga, ¿cierto?, esta carga, vuelve a estabilizarse la tensión, ¿cierto? Se recupera generalmente el voltaje de la batería. ¿Y cómo se va creando? ¿Cierto? Un voltaje en DC, ¿cierto? En un inversor se convierte en una tensión, en este caso una tensión en azul, ¿cierto? De corriente continua, una tensión fija, se convierte en una corriente alterna, ¿cierto? Que va ondulando dependiendo de la frecuencia. En este caso, no tenemos seteada la frecuencia, pero si fuera 50 Hz, este ciclo lo haría 50 veces por segundo, y a 60 Hz este mismo ciclo lo hace 60 veces por segundo, ¿cierto? La fuente DC está alimentando esta carga en corriente alterna, ¿cierto? Y esta carga de corriente alterna, ¿cierto? O esta tensión de corriente alterna genera una corriente alterna. Y esta corriente alterna da como resultado una corriente continua que va fluctuando, ¿cierto? Porque la corriente continua tiene el positivo acá en este caso el positivo y el negativo en una corriente alterna va cambiando 50 veces por segundo, positivo y negativo entre ambos conductores, ¿cierto? En este caso, la corriente continua se mantiene en un solo punto y solamente va generando una curva de corriente continua de este tipo. Y esta curva va siendo cada vez más amplia o más alta dependiendo del tamaño de la corriente alterna. Cada vez que la corriente DC alcanza su punto máximo, el voltaje de la batería, ¿cierto?, cae. Y el voltaje obviamente va a aumentar cada vez que la corriente desciende, va a ir fluctuando. Por último, el voltaje va a seguir subiendo y bajando a medida que teniendo más o menos consumo. Por supuesto, el voltaje y la corriente continua ya dejan de ser una línea recta, sino que una línea con ondulaciones. Y esas ondulaciones, ese efecto es el efecto Ripple que nosotros nombramos y que es bastante perjudicial, como les comentaba antes, cuando los bancos de batería son muy estrechos, muy pequeños, los cables son muy deficientes, el cableado es muy deficiente y genera una caída de tensión mayor en el cable, va generando que esta ondulación sea mucho mayor y genere problemas en el sistema. Cuando tienen conectado el Multiplus o el inversor Phoenix, lo tienen conectado con la interfaz MK3, ¿cierto? Y lo ven a través de su computadora, acá pueden ver el voltaje, ¿cierto?, del efecto Ripple. Se los muestra en el monitor que aparece, digamos, al costado izquierdo del software. Por defecto, cuando se trabaja con inversores de 12, 24, 48 volts, hay una prealarma que cuando ese efecto Ripple es de 1,5 volts, en el caso de 12 volts, 2,25 para el 24 volts y 3 volts para los sistemas en 48 volts. Ese efecto está cayendo por debajo de estos valores, se genera una alarma, una prealarma. Y luego, cuando ese voltaje es mucho mayor, como el full ripple alarm que aparece acá, el inversor deja de funcionar. Y por seguridad, el inversor deja de invertir, básicamente, energía a la carga de corriente alterna. El inversor no se apaga, pero deja de entregar energía a las cargas de corriente alterna y arroja esta alarma para que el instalador, en este caso, o el administrador del sistema, pueda tomar acción. Con un multímetro se puede medir la ondulación
cuando el multímetro lo pongo en corriente alterna y lo conecto a los bornes de corriente continua del inversor, cuando el inversor está trabajando, se puede medir ese voltaje de ondulación en ese punto de conexión del inversor. Eso como dato adicional, si no tenemos el B-Configure en una instalación y estamos haciendo un levantamiento técnico, podemos medir el inversor con el multímetro en corriente alterna y podemos ver este valor. Los cables, seguimos hablando de esto, ¿cierto? Seleccionar el cable y el voltaje de batería correctos es muy importante al momento de hacer un diseño y posteriormente una instalación. Nosotros recomendamos que para sistemas de hasta 3000 volt-ampere, ¿cierto? Que estamos hablando de 2400 watts, 2600 watts, podemos trabajar con sistemas de 12 volt, hasta esa potencia, ya en potencias más grandes, hasta los 5000 volt-ampere, sistemas de 24 volt, y sobre 5000 volt-ampere de 48 volts. Igualmente tenemos inversores más chiquitos de 3000, 5000 y también hay de 1200 watts en caso de los Fénix que trabajan a 48 volts. Siempre es recomendable, como les comentaba en un principio, trabajar con tensiones más grandes porque eso nos permite reducir drásticamente la corriente que circula por el conductor, como muestra aquí la imagen, ¿cierto? Y la sección del cable también va a ser menor, lo que va a generar menos costos también. Esto es el recuadro que les muestro como referencia. Este recuadro es el que aparece en los manuales de nuestros equipos, donde dice la distancia entre 0 y 5 metros o entre 5 y 10 metros. Para el inversor de 12-3000, por ejemplo, el fusible recomendado es de 400 amperes, y si trabajo entre 0 y 5 metros, debo poner 2 hebras de 50 milímetros cuadrados, o si trabajo entre 5 y 10 metros, 2 hebras de 70 milímetros cuadrados. Perfectamente podría ser una hebra de 95 milímetros o un poco más, o eh, una hebra de 150 milímetros. Ustedes podrán encontrar cuando destapan un inversor que en la parte de las baterías, ¿cierto? Tiene dos borneras, digamos, para poder, M10, para poder conectar ahí el cable, digamos. Entonces, para que pongan atención en eso, principalmente en el manual. Fíjense que este mismo inversor, en este ejemplo, lo voy a agrandar acá, eh, para el mismo inversor trabajando a 24 volt, el fusible es de 30 amperes y ya necesito un solo cable de 50 milímetros para la misma sección de 0 a 5 metros. Pero si trabajo el mismo inversor en 48 volt, el fusible pasa a ser un fusible de 125 amperios y con un cable de 35 milímetros tengo sobrado, digamos, para lo que es la, la conexión entre el inversor y el banco de batería. Otro punto muy importante que tiene que ver con la selección del cable correcto es con nuestra herramienta llamada Victron Toolkit, que la pueden descargar desde el App Store, ¿cierto? Voy a mostrarles acá la aplicación. Tengo un emulador aquí de, un emulador de Android en mi computadora para mostrárselos. Victron Toolkit. Se aprecia la aplicación, ¿no? Sí, sí se ve. Perfecto. Cuando usted abre la aplicación, aquí en el botoncito verde sale para calcular cables, la definición de LEDs de nuestros inversores y el derrateo de temperatura
de los equipos trabajando a distintos. Por ejemplo, en el caso del cable que les comentaba, si vamos a trabajar un cable en corriente alterna o en corriente continua, ¿cierto? Para el caso de corriente continua, suponiendo que tengo un inversor de 12 volts o un banco de batería en 12 volts con un largo de 5 metros de cable y la corriente que necesita administrar es de 100 amperes, por ejemplo. Si pongo un cable de 75 milímetros, la caída de tensión es del 100%. Pero si voy subiendo la sección del cable por un cable mayor, fíjense que el porcentaje va cambiando. Como estábamos hablando que queríamos como mínimo o como máximo el 2,5% para efecto de esta capacitación, me dice el sistema entonces que con un cable de 70 milímetros cuadrados, de 5 metros de largo, en 12 volts, puedo administrar estos 100 amperes teniendo una caída de tensión inferior al 2,1%. ¿Perfecto? Ahí ustedes pueden ir haciendo distintos cables, por ejemplo el de alterna no lo vimos, el de alterna si voy a trabajar a 120, a 230 o 400 volts, mismo caso, voy a trabajar con un largo de 100 metros, le vamos a poner una corriente de 10 amperes. Si pongo un cable de 1,5, tengo 10%, de 2,5, de 4, de 6. Con 6 milímetros ando justo. Con 10 milímetros cuadrados quedo en 1,5% de caída de tensión. Estos otros dos parámetros se los paso rápidamente, no están en esta capacitación, pero aquí ustedes pueden ir simulando, por ejemplo, cuáles son las distintas fallas que pueda llegar a tener o alarmas que pueden mostrar nuestros inversores, ¿cierto? O los controladores de carga, pueden ir viendo la definición de LEDs para que puedan saber a qué hace mención el equipo cuando está conectado. Y por último, lo que tiene que ver con el derrateo de temperatura, ¿cierto? La temperatura de salida o temperatura nominal de un cargador o de un inversor. ¿Se fijan? Un inversor de 1200 watts a 25 grados Celsius entrega 1200 watts, pero trabajando a 30 grados entrega menos, trabajando a 40 grados y así sucesivamente puedo ir chequeando cuál es el derrateo que tiene ese equipo, debido a que sería parte también del diseño. Cuando quiero hacer un buen diseño, tengo que necesariamente conocer cuál va a ser el funcionamiento del equipo en términos del derrateo por el efecto de la temperatura. Esta misma tablita que ustedes ven ahí está aquí resumida un poco más grande. Si se fijan, un largo hasta 5 metros, hasta 10 metros, hasta 15, hasta 20 metros. Por ejemplo, el cable de 35 milímetros, que es el típico cable que he visto en varias instalaciones de batería. Si trabajo hasta 5 metros, puede administrar hasta 105 amperes de corriente. Pero si llega hasta 10 metros, el mismo cable solamente puede administrar hasta 53 amperes. Y así, a medida que va aumentando la distancia, la corriente que pueda administrar ese cable es muchísimo menor. Les dejo aquí el link del enlace de este documento para que lo puedan descargar. Nosotros hasta el momento hemos estado hablando de trabajos en milímetros cuadrados. Aquí les dejo una tabla también de conversión de equivalencia del cable AWG a milímetros cuadrados, donde ustedes pueden ver que, por ejemplo, el cable de 35 milímetros que nosotros estamos hablando típicamente de un cable 2 AWG, que es de 33,6 milímetros cuadrados, no alcanza a ser los 35 exactos. Y así sucesivamente para que ustedes puedan ver. Aquí les dejo el link de la tabla de conversión, ya que en todos nuestros manuales, y en realidad en la mayoría de los países del mundo, podríamos hablar del 95% de los países del mundo trabajan en milímetros cuadrados, solamente en Estados Unidos, Colombia, parte de México y países de Centroamérica trabajan en AWG o AWG.
Pero les dejo aquí la tabla de conversión también para que puedan hacer la referencia. Si en el manual le está hablando de un cable de 70 milímetros, podríamos trabajar con un 2 raya 0, o con un 3 raya 0 si queremos irnos al cable superior. Como les decía, el espesor del cable, nosotros siempre hablamos de milímetros cuadrados, tanto en nuestros manuales, ¿cierto?, como en las capacitaciones que nosotros estamos realizando. Entonces, lo que tenemos que revisar siempre es revisar la ficha técnica del cable que estamos comprando, ¿cierto? O mirar las especificaciones que vienen impresas en el mismo conductor. Si un conductor no trae impreso sus características técnicas, por favor no lo usen, porque debe ser un cable de mala calidad, digamos, para no traer impreso, digamos, cualquier fabricante serio de cables del mundo, digamos, lo mínimo que hace es especificar en su nomenclatura en el mismo cable. Si no, por favor no trabajen con él y busquen otro fabricante. Pero en el tema de los milímetros cuadrados, ¿cierto? O el área de superficie del cable, aquí les dejo la fórmula también, que es pi, ¿cierto? Por el radio al cuadrado, o si tenemos el diámetro, ¿cierto? El diámetro dividido en 2 al cuadrado por pi nos da el mismo resultado. Si no puede encontrar un cable, por ejemplo, si hizo el cálculo y no puede encontrar un cable lo suficientemente grueso, según lo que indique ahí, duplique los tramos, digamos. Si le pide un cable de 25 milímetros, perdón, un cable de 50 milímetros, y en este caso no encontró y tiene solo de 25, ponga dos cables de 25 milímetros con la misma sección, o sea, con el mismo largo, ¿cierto? Y bien crimpado en sus terminales. Por favor, no utilicen cables de corriente alterna para hacer instalaciones solares, que he visto también muchas, y en el caso eventual que se va a hacer una instalación subterránea o una instalación para soluciones marinas o donde hay alta humedad en el ambiente, utilice cables con ese tipo de clasificación para que no vaya a tener ningún tipo de problema, ya que estamos ofreciendo una solución, ¿cierto?, para que dure los próximos 20 o 30 años, y lo que menos requerimos es que nuestros cables se lleguen a degradar por haber hecho un poco de economía, ¿cierto?, en el principio de la instalación, y finalmente nos salga más cara resolver el problema que haber hecho una buena instalación desde un principio. Los bus bar o las barras de conexiones de potencia, ¿cierto? Estas deben ser de la misma sección, ¿cierto? O de la sumatoria de todos los cables que están convergiendo a ellas, suponiendo que tuviésemos tres series de baterías en paralelo o dos series de baterías en paralelo conectadas a un bus bar, y estas baterías están conectadas con cables de 50 milímetros, por ejemplo, ya que la corriente que va a administrar me indica que debo ocupar cables de 50 milímetros en el banco de batería. Ese bus bar debe ser del tamaño de la sumatoria de todos los cables. En este caso, si estoy usando dos bancos en serie con cables de 50 milímetros, la barra de cobre debería ser de 10 por 10, digamos, para que en su área, digamos, tenga los 100 milímetros cuadrados, que es la equivalencia de la sumatoria de los dos tramos de las dos series de batería. En este caso, por ejemplo, una barra de 10 por 5 milímetros tiene 50 milímetros cuadrados de sección. Perfecto. Aquí también les dejo la fórmula de la área del ancho por profundidad para tener el área de superficie de la barra, que es muy importante también que lo conozcan. Nosotros disponemos de protectores o barras de conexión. Por ejemplo, si las fabrica usted mismo, debe ojalá poner una placa, ¿cierto?, que pueda proteger esa barra para evitar que al tocarla, ¿cierto?, o alguien esté haciendo mantención, pueda hacer un cortocircuito al conectar las barras, ¿cierto? O con esta pantalla, ¿cierto?, de metacrilato.
o utilizar algunos de los productos de Victron, ¿cierto?, que ya están predefinidos, por ejemplo, este sistema modular, están con hipervínculos para que puedan ir a la página web y revisar sus fichas técnicas. El sistema modular de fusibles para y barras, ¿cierto? Vienen los fusibles con las barras y nosotros nos vamos conectando directamente acá. El portafusible de 6 vías, ¿cierto? Para fusibles de Megafuse. Mismo caso, ¿cierto? Viene con esta lámina de metalcrito para protegerlo cuando son varios sistemas conectados en paralelo. O un sistema de distribución Lynx, que también lo revisamos la semana pasada, pero también les dejo el link acá, los cuales pueden soportar corrientes de hasta 1000 amperes. Si tenemos sistemas donde la corriente es muchísimo mayor, ya tendremos que fabricar nuestras propias barras de cobre, considerando todo lo que tiene que ver con la sección transversal que tenemos que sumar para poder soportar toda la corriente que requiere. En el caso de las conexiones de los cables, ¿cierto? Todos nuestros manuales de todo nuestro equipo sale especificado cuál es el torque máximo que debe usted aplicar en el equipo para no dañar el perno. Si bien es cierto, tenemos que apretarlo fuerte, hay una medida exacta para que el sistema quede bien afianzado sin dañar el equipo. Utilice siempre arandelas y arandelas de presión. Acá en Chile les llamamos golillas a las arandelas. No sé cómo le llamarán en otros países, pero como arandelas o golillas son conocidas estas que están acá en esta imagen. En el caso de los sistemas de corriente alterna, los inversores grandes, la conexión es M6, la parte de la conexión con la arandela, M8 en la parte de la conexión de los baterías, ¿cierto? La parte de corriente continua, y M10 para el shunt. Fíjense que este es un inversor más pequeño, porque tiene un solo conector positivo y negativo, y esto ya para los múltiplos y los 4 traen 2, como les comentaba hace un momento atrás. Las conexiones de rosca las podemos encontrar en los controladores de carga y algunos inversores más pequeños. Asegúrese de insertar correctamente el cable, digamos, en el terminal antes de apretarlo. También utilice el torque recomendado, que también figura en el manual, y considere utilizar terminales ferrules en los extremos de los cables, dado que el terminal ferrul facilita la inserción del cable en el conector, y asegúrese de que la parte metálica del ferrul sea lo suficientemente larga para entrar, suficientemente larga y no demasiado larga para que la punta del cable no quede expuesto también a que pueda generarse algún corte o algo si es que alguien lo manipula. Estos conectores a presión que vemos acá son utilizados en los color control, los servo, los BMD y varios de nuestros dispositivos, en los cuales cuando tengo el cable crimpado con el terminal, simplemente el empujo y automáticamente queda atrapado. Para liberarlo, debo presionar este botoncito anaranjado que ustedes ven acá y jalar ligeramente el cable para poder retirarlo. En el caso de los terminales MC4, bueno, estos se ocupan exclusivamente, ¿cierto? Como ya sabemos, para conectar paneles fotovoltaicos. Tenemos una línea de controladores de carga, los cuales ya traen conector MC4 incorporado en su, digamos, en su mismo dispositivo para hacer conexión, digamos, más limpia, digamos, para conectar paneles directamente a los controladores. Este tipo de conectores, ya sabemos, son resistentes al agua, IP67 por lo general. Los conectores macho y hembra, digamos, están clasificados para 30 amperes y 1000 volts. También hay para 1500 volts, obviamente tiene que solicitarlo a su distribuidor. Se necesita una herramienta de crimpado especial, dependiendo, digamos, del fabricante. Típicamente los MS4, la mayoría son todos estándares. Y estos conectores Y o conectores doble se utilizan para conectar paneles solares en paralelo, pero paneles de baja corriente, para instalaciones más pequeñas en realidad, porque como son hasta 30 amperes,
si conectamos varias conexiones, ¿cierto? Corremos el riesgo de que el conector se funda. Hemos visto varios equipos, incluso en las mismas entradas de los controladores de carga, donde han fundido el conector por llevar demasiados paralelos con paneles muy grandes a su conexión. Aquí vemos un típico arreglo fotovoltaico, ¿cierto? Donde tenemos conectados aquí los paneles en serie directamente, ¿cierto? Luego aquí un paralelo con conectores Y, y aquí un serie paralelo, ¿cierto? Con conectores rectos y conectores Y, que le llaman. En el cableado de los sistemas en corriente continua, ¿cierto? No hay que construir bancos de paralelos muy grandes. Nosotros no recomendamos más de 3 paralelos para evitar precisamente los problemas generados por el aumento de la resistencia en el cableado, ¿cierto? Y que generan estas caídas de tensiones y cómo se desvirtúa tanto la medición como el trabajo, ¿cierto?, de los equipos y la eficiencia de estos mismos. En su lugar, cuando necesito hacer instalaciones más grandes, uso celdas de 2 volts, como estas que se ven en esta imagen de acá, ¿cierto? O baterías de litio administradas como las que se ven en esta segunda imagen. Por ejemplo, esto lo vimos también la semana pasada, lo repasamos rápidamente. Una batería de 12 volts y 200 amperes tiene 2400 watt hora de capacidad máxima aproximadamente, ¿cierto? Dependiendo de su eficiencia. En la misma batería en 24 volts, ¿cierto? Mantengo tensión, o sea, sumo tensión, mantengo corriente y sumo capacidad. Baterías en paralelo, mantengo tensión, sumo corriente, ¿cierto? Sumo capacidad. Y baterías serie paralelo, sumo tensión, sumo corriente y sumo capacidad. En 48 volts, sumo tensión, mantengo corriente y sumo capacidad. ¿Qué pasa con el cableado de las baterías y por qué no recomendamos más de 3 paralelos? ¿Cierto? Es porque se causan problemas debido al aumento, ¿cierto?, de la resistencia en cada uno de los tramos del cable. Y ocurre que la batería, como muestra aquí la imagen, la batería que está más cerca a la instalación, recibe una corriente de carga mucho mayor o una corriente de descarga mucho mayor que la batería que está en el otro extremo, que recibe y entrega una corriente mucho menor. Eso significa que esa batería se va a cargar y descargar de manera deficiente y va a hacer que todo el banco de batería falle de forma prematura, dado que se termina transformando en una carga para el resto de las baterías y el sistema pierde energía en ese intertanto. Esta es la forma correcta de hacer bien la instalación, digamos, ¿cierto? Ya sea en diagonal, la conexión en diagonal, una conexión en post y una conexión con barras de cobre o con un bus bar, ¿cierto? Muy importante, eso sí, que todos los cables deben tener la misma longitud, el mismo largo, como ocurre con el cable negativo. El cable positivo debe ser del mismo largo, mismo caso en el bus bar de corriente continua. El balanceo de banco de baterías y medición del punto medio, ¿cierto? Es muy importante, esto lo comentamos la semana pasada, pero se los comento nuevamente, ya que no todas las baterías de 12 volts tienen la misma resistencia. Siempre es importante cuando se hace una puesta en marcha de cualquier tipo de batería, baterías de plomo, baterías de litio, administradas, etcétera, se realice una carga previa al banco de batería antes de conectarlo para poder ponerlo a trabajar, digamos. Con el tiempo los voltajes de las baterías en serie comienzan a variar. Entonces, para eso nosotros recomendamos instalar el Battery Balancer o un BMB, un monitor de batería Victron 712, ¿cierto? 702 que están equipados para poder realizar la medición del punto medio del banco de baterías, como es este caso, ¿cierto? La conexión para medir el punto medio
o en el caso de un battery balancer, ¿cierto? Para medir el punto medio entre ambos bancos de batería. Como les decía, para bancos grandes el punto medio debe estar siempre conectado y se requiere ese monitoreo para un balanceo y poder alargar la vida útil del banco de batería. En este caso aquí hay un ejemplo, ¿cierto?, del battery balancer conectado en un sistema de 48 volts. Lo que hace el battery balancer, como les comentaba la vez pasada, lo que hace es igualar el estado de carga de dos baterías de 12 volts, ¿cierto?, conectadas en serie. O en este caso de varias cadenas también que pueden ser en paralelo. Cuando el voltaje de carga de un sistema de baterías de 24 volts aumenta, por ejemplo, a 27.3 volts, el equilibrador, ¿cierto? El battery balancer se va a encender y va a comparar los voltajes entre estas dos baterías conectadas en serie. Entonces él va a extraer una corriente de hasta 0,7 amperes de la batería que está, digamos, con el voltaje más alto, y ese diferencial va a resultar, digamos, o va a asegurar que todas las baterías converjan en el mismo estado de carga, para ayudar a que la otra digamos, se equilibre, se cargue junto con la otra y puedan tener un voltaje estable. Del monitor de batería, él puede expresar esta desviación que hay, ya sea en voltios o en porcentaje dentro de su display, o en el VRM Portal si tenemos este sistema conectado a un color control o a un sistema GX en general, y luego a nuestro sistema de monitoreo. Como les comentaba, las barras de conexiones, ¿cierto? El grosor del cable tiene que ser igual a la suma de todos los cables que van desde la barra de cobre hasta las unidades de C. En este caso, por ejemplo, estos tres inversores, por poner un caso, están en cables de 35 milímetros, ¿cierto? Tanto el bus bar de potencia como los cables que van hasta la batería deberían ser de la sumatoria de los tres, ¿cierto? En este caso serían 105 milímetros, bueno, 100 milímetros, podría ser de 10 por 10 la barra, o de 5 por 20, ¿cierto? Y el cable grueso de la batería sería de los 100 milímetros o dos hebras de 50, ¿cierto? Como comentábamos antes. La corriente debe recorrer la misma ruta. En este caso, deben conectarse en diagonal, como en este caso, que está conectado el positivo en un extremo y el negativo en otro, y no así como en este caso, que están los dos con un cable más delgado y los dos en un solo extremo. Hay que tener en cuenta el correcto montaje del shunt o el derivador, ya para que pueda también generar la misma trayectoria de la corriente en todo el sistema. Aquí sería una forma incorrecta, dado que toda la corriente viajaría desde un extremo hasta el otro. Aquí estaría de forma correcta, ¿cierto? Ya que tenemos el positivo en un sector y el negativo en el otro. Están cruzadas las conexiones. Con baterías administradas, ¿cierto? O con baterías de litio, en este caso nosotros contamos con un Smart Shunt que puede conectarse con estos equipos, o bien el mismo BMS de la batería tiene un sistema de monitoreo central cuando son bancos de baterías bien grandes de litio, para unificar la medición y luego llevarla a nuestro sistema de monitoreo. Hay una larga lista de baterías, se las dejamos en el webinar pasado. Hay una larga lista de baterías compatibles, digamos, ya que se han probado y que son 100% compatibles y que nosotros recomendamos. Sin shunt, ¿cierto? Derivador, una conexión, en este caso con baterías de litio, ¿cierto? Que tienen su propio BMS. Hay que considerar usar solo con baterías administradas, ¿cierto? O con baterías de litio se puede omitir la instalación de un shunt, ¿cierto? O de un monitor de batería, porque ellas hacen su misma gestión. En otro tipo de tecnologías, baterías de plomo ácido, es muy recomendable instalar un monitor de baterías con su shunt, primero por todas las prestaciones que nos ofrece para poder cuidar y mantener nuestro banco de batería, y segundo porque en realidad
representa básicamente un costo, pero casi marginal, comparado con el costo del banco de batería y lo que significaría reemplazar un banco de batería si es que este falla y no tenemos cómo monitorearlo o cómo analizarlo para poder determinar cuál fue realmente su falla. Y bueno, y como siempre mencionar, distribuir uniformemente las cargas, ¿cierto? De la descarga, en este caso el controlador carga, el inversor descarga. Este carga y este descarga. Aquí se ve una mezcla, ¿cierto?, entre MPPTs y Multiplus. Esta sería una forma incorrecta, ¿cierto? Y aquí sería la forma correcta, hacerlo intercalado para mezclar correctamente los inversores y controladores en instalaciones más grandes. Con baterías administradas, ¿cierto? Baterías de litio, en este caso, con sistemas más grandes, tenemos el multicontroladores, multicontroladores, multicontroladores y así sucesivamente. Bueno, también como comentario, ¿cierto? Las longitudes de los cables desiguales significan diferentes voltajes en los tramos. Como ustedes pueden ver aquí en la imagen, el banco de batería me da 54 volts. En este, al tener un tramo más corto, tengo una caída de tensión menor, por lo cual tengo una resistencia menor, y acá un cable más largo, ¿cierto?, me genera una caída de tensión mayor, por lo cual me demanda una corriente mayor para poder suministrar la misma potencia, ya que al tener cables más largos tengo una caída de tensión mayor, por lo cual el voltaje que mide este inversor versus el otro es diferente. Y para poder entregar una carga balanceada a mi aplicación, el inversor 2 termina obteniendo más corriente del banco de baterías que el inversor 1. Eso es muy importante, mantener siempre distancias similares, y pues trabajen lo más idénticos posibles y no se genere una sobrecarga en un equipo versus el otro, ya que diferentes voltajes, como les decía, generan diferentes corrientes. Y la sobrecarga del inversor se activa precisamente con la corriente. Entonces, si empieza a obtener más corriente de la cual está diseñado, va a ir generando estos alarmas de sobrecarga en una fase o en un equipo conectado al mismo sistema en paralelo. Como tips, digamos, para revisar problemas en el cableado, ¿cierto? Utilizar, como les decía, siempre los sistemas a máxima carga, conectar los cables de C a cada unidad, ¿cierto?, para poder ir haciendo la medición, y con un amperímetro comparar las lecturas de corriente en cada unidad, y que deben tener las mismas corrientes de corriente continua, la redundancia, ¿cierto?, similares en cada uno de sus tramos. Esto sería como un diagrama referencial de cómo realizar ese chequeo, ese checklist, esa revisión. Por mi parte, vamos a dejar hasta aquí esta primera parte del webinar sobre instalación de sistemas. Voy a dar el paso a Jorge para que haga el cierre. Les agradezco su atención. Vamos a estar entregando esta información también en un próximo correo a todos ustedes. Los que estuvieron consultando si podían tener acceso a la información de los webinars anteriores, está todo publicado en la misma página de registro. Si no, se pueden volver a registrar y enviarnos un mensaje para hacerles llegar el material de información. Adelante, Jorge. Gracias, Gerardo. ¿Me escuchas, no? Sí, perfecto. Ok, estoy compartiendo mi pantalla. ¿La ven? Sí se ve, ¿no? Perfecto. Ok. Bueno, pues antes de terminar, algunos avisos.
vamos a hacer una encuesta, la voy a comenzar ahora. Les agradecemos que nos puedan ayudar respondiendo las preguntas y al mismo tiempo les paso algunas informaciones para que continúen aprendiendo con nosotros, con Victron Energy, con otros colegas de trabajo. Primeramente, hablar sobre el libro Wiring Unlimited, que la verdad es uno de los libros en los que nos vaciamos y claro, también por la experiencia de Heraldo y nosotros para hacer estos webinars. Existe la versión en español, siempre la recomendamos y pueden bajar este documento totalmente gratis en el enlace que está aquí abajo. También es muy interesante que hagan su inscripción en professional.victronenergy.com. Es una herramienta para que continúen entrenando de forma online de otros temas que tal vez no abordamos por falta de tiempo, por ejemplo, para saber más sobre cómo se configura un inversor cargador, como el Multiplus, para los controladores de carga, para algunos equipos específicos. Todo el mundo que trabaja con Victron debería tener su suscripción en el professionalvictronenergy.com y aun cuando todavía no trabajen con Victron, es una muy buena plataforma para que conozcan más sobre nuestros productos y no solamente sobre nuestros productos, sino también sobre el mercado de almacenamiento de energía. Sobre los webinars, una pregunta recurrente. Ellos van a ser enviados la grabación para ustedes por su email, para quien participó. Para quien no participó en los webinars anteriores, después de algunas semanas, unas 2 o 3 semanas, van a aparecer los videos anteriores en la página de latam.victronenergy.com o latam-victronenergy.com. También para quien quiera saber más sobre el portafolio completo de productos Victron, puede bajar la lista de precios para consumidor final en Europa, no para que vean los precios porque no son los mismos en Latinoamérica, sino para que vean qué productos les puede interesar y claro, siempre verificar con su distribuidor local qué productos tienen disponibles en sus países. El enlace es ese de aquí debajo, que es Victron Energy, where to buy, donde comprar. Para hablar más sobre los mercados de Latinoamérica, les dejamos aquí nuestros contactos de David, con la lista de países que él administra, yo con también la lista de países que administro. Nos pueden también agregar en el link LinkedIn, y también nos pueden enviar un correo electrónico que aparece también en sus pantallas. Siempre muy recomendado que también nos acompañen en las redes sociales de Victron Energy a nivel mundial y también en nuestras páginas locales de Latinoamérica en español, de Instagram, Facebook, LinkedIn. También vamos a lanzar el canal de YouTube para Latinoamérica. Por favor, siempre como siempre decimos, nos den un like y nos sigan en las redes sociales. Este fue el tercer webinar. Continuaremos hablando sobre instalación de sistemas fotovoltaicos con baterías. Es un tema muy extenso, por eso fue dividido en 2. Por favor, nos acompañen en el próximo webinar. Y también tendremos un último webinar el día 13 de julio sobre sistemas paralelos, bifásicos, trifásicos, en donde también hablaremos cómo se configuran los equipos de Victron Energy. Muchas gracias a todos. Espero que haya sido muy útil esta información. Muchas gracias, Heraldo. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Marcelo. Un buen día para todos y un buen trabajo. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto.